La llegada del anticristo es algo que la mayoría de las religiones no esperan que pase todavía, pues estas están condicionadas a creer en una masiva desaparición de personas alrededor del mundo antes de que el periodo de la tribulación siquiera comience. A esto se le conoce como rapto pretribulacional. Los códigos indican que la mayoría de ellos estarán totalmente sorprendidos cuando vean llegar a Lucifer entre las nubes rodeado por ovnis, encarnado en un cuerpo humano, y declarando que él es el Mesías profetizado. Y ya que la mayoría de las religiones están esperando al Mesías o profeta, este los engañará a todos, pues él los saciará en todas sus necesidades. El gobierno ha gastado millones de dólares en tecnología, particularmente en estaciones espaciales, para ayudar con la dramatización de su llegada. El proyecto Blue Bean y Harp también entrarán en juego como parte del teatro, y un gramófono montado en una estación espacial también será utilizado. Se nos dirá que aquellos que vienen en los ovnis son maestros ascendidos, nuestros antepasados y creadores, o aún seres angelicales. Será un evento espectacular a nivel mundial presentado en vivo por televisión mientras este tiene lugar. Los códigos revelan confusión entre las naciones, y no la enorme aceptación que él esperaba. Posiblemente por eso es que él estará tan enojado cuando llegue. No sé exactamente qué es lo que lo enoja tanto, pero cuando Lucifer llegue como el anticristo estará enojado. No sé si lo mostrará o lo ocultará, pero no lo ocultará por mucho tiempo. Una de las primeras cosas que hará es dar un ejemplo visible con sus enemigos para asustar a todo el mundo, para que lo acepten. Imagine el pánico de millones de cristianos que esperan ser raptados antes de que tal espectáculo suceda. Y en vez de buscar a Dios para obtener una respuesta, ellos se volverán a sus iglesias, las cuales los han engañado a través de los siglos. Lo alarmante es que los profetas de la bestia ya están todos en posición. Ellos están dirigiendo a las masas a través de las diversas religiones, y no le dirán a las personas la verdad de lo que está pasando, sino que en acuerdo con Satanás, estas verificarán que esta persona que vino en las nubes con los ovnis es ciertamente Jesús el Mesías. Los feligreses dentro de sus diversas denominaciones religiosas se confían en la creencia de que ellos no serán engañados, pues se creen ser los elegidos por el hecho de pertenecer a determinada religión. ¿Dice quién? ¿Será acaso posible que cada uno de estos en sus doctrinas se encuentre sumido dentro de un cierto engaño? El engaño ya está por doquier. Y en verdad, los elegidos no serán engañados, porque ellos no estarán en las iglesias escuchando ni siguiendo a los hombres. Ellos han buscado la verdad en Dios, y para ese entonces, ya habrán dejado el paganismo y las mentiras de las iglesias. Y escucharás lo mismo de cientos, aun de miles de otros que han buscado la verdad en el Señor. La mayoría de las personas ni siquiera sabrá que estamos en el periodo de la tribulación hasta que éste les dé justo en la cabeza. El nuevo programa económico de prosperidad mundial será públicamente anunciado después de que Nesara sea anunciada. Eventualmente, todas las personas alrededor del mundo tendrán acceso a estos beneficios. Según los promotores de Nesara señalan que durante los últimos 30 años, ha habido en el mundo suficiente dinero y que, si este fuese equitativamente distribuido, cada persona sería millonaria. 5% de las personas del mundo controlan el 95% de la riqueza mundial. Nesara liberará vastos montos de dinero para ser distribuido entre las personas alrededor del mundo. También permitirá que las deudas bancarias sean perdonadas, tales como tarjetas de crédito, deudas hipotecarias, préstamos automobiliarios, educacionales y personales. Habrá beneficios similares a los que la gente en los Estados Unidos están recibiendo, y permitirá la liberación de nuevas tecnologías de energía alternativa. Nos ofrecen libertad y soberanía, y al mismo tiempo nos privarán de estas mientras nos exigen que nos ajustemos a su nuevo sistema económico. Nesara no es una oferta. Será mandatorio. Es una tiranía global que no tardará mucho en manifestarse. Y los que no se ajusten a esta, serán subyugados por aquellos que sí. En estos últimos días, se le permitirá jugar a ser Dios por 42 meses.
su asistente, el cual la Biblia llama la segunda bestia, el falso profeta, ejecutará milagros, y afirmará que es el Mesías quien le dio el poder para realizarlos, cuando en realidad este falso Mesías era el anticristo proclamando ser Dios. Cuando Nesara sea anunciada, comenzará la total disolución del control mundial ejecutado tras bambalinas por los Illuminati. Pasaremos de una tiranía mundial a otra. A base de engaños, los moradores de la Tierra serán engañados. Cuando el chip, o la marca sea implantada, sea consciente de lo que se trata. Por supuesto que no le van a decir a la gente que estarán jurando lealtad a Lucifer. Esta será una política económica la cual será aceptada por todos los países del mundo, y la pondrán en vigor. Este será el programa de prosperidad económico de la bestia, el cual ya tienen listo para ser anunciado. Lo promueven como una acta de paz, aunque será obligatorio en todo el mundo independientemente de si lo quieren o no. Esta agenda global no es nada más que un soborno económico, ya que todos quieren ser ricos y por eso es muy tentador. Si tú no te unes a su programa, no podrás comprar ni vender nada en ninguna parte del mundo. No podrás ir a la tienda de la esquina a comprar una pieza de pan, a menos que te unas al programa, y la forma de unirte es obteniendo el chip de identificación personal. Y sin este, ya ni siquiera podrás seguir funcionando en la sociedad. El apóstol Juan nos advirtió de esto en Apocalipsis 13:16. Los líderes detrás de esta agenda son Maestro Ascendido San Germán y el Maestro Ascendido Sananda. No importa qué traducción de la Biblia esté leyendo, solo quiero hacer hincapié en esto. Sepa que esta marca podría ser un código de barras, un tatuaje, o un chip implantable. Solo manténgase alejado de cualquier cosa que le quieran poner en su mano derecha o en su frente, y el cual servirá para que usted pueda seguir funcionando en la sociedad, como comprador o vendedor. Sepa que este será el sistema de la bestia y será dirigido por la bestia. Si te unes, serás esclavo de su sistema, y atrapará tu alma en alianza con él. Anteriormente él ya engañó a millones de ángeles en una rebelión contra el Dios Altísimo en la era preadámica, y va a usar la misma táctica para engañar a millones de personas en los últimos días para que se le unan en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Así que no se quiera pasar de listo y empiece a depender de Dios, para que deje de lado otro tipo de dependencias. Retomando brevemente el tema del falso rapto de la Iglesia. Si algo así llegara a suceder, esto sería la otra cara de la moneda de lo que los maestros ascendidos llaman la ascensión. Como puede ver, ellos se han encargado de engañarnos por todos los medios posibles. Cristo nos señaló claramente que seremos entregados a gran tribulación y que después de esos días Él enviará a sus ángeles para juntar a sus elegidos. Luego vendrá el gran día del Señor. Y si te has contaminado con carne, cometido adulterio o fornicación, olvídese de ser contado entre los 144.000 mencionados en las Escrituras. Como el oro, seremos refinados en el fuego. Una vez que Lucifer te haya quitado la vida, ya no podrá quitarte nada más. Los líderes que están dirigiendo la agenda detrás de Nesara son San Germán y Sananda. Y no le tomará mucho tiempo el darse cuenta que hemos sido guiados por la senda del engaño, ya que desde que nacimos hemos sido condicionados a creer cuál es la apariencia física de Jesús, cuando en realidad no se trata de él. Es el tal Sananda que viene pretendiendo ser Cristo. Estas fotos que hemos visto durante toda nuestra vida de Jesús, en realidad han sido solo para condicionarnos y hacer que le aceptemos como el Mesías profetizado. Todo este tiempo, pensamos que eran tan solo pinturas de artistas dando su interpretación de la posible apariencia de Cristo. Pero dense cuenta de que era con el objeto de condicionarnos. Esto pondrá a muchos en pánico y confusión al pensar que en realidad podría ser el verdadero Mesías. Tanto como Germain y Sananda, ambos despliegan poderes sobrenaturales. Recuerde que esto fue sacado de sus propios archivos, y note qué tan bíblico suena este resumen de sus profecías de los maestros ascendidos. El Padre levantará una armada poderosa de fieles para asestar un duro golpe a los crueles,
y avariciosos hombres de este mundo. Él derramará su maravilloso don sobre sus pequeños, quienes cambiarán el mundo para el mejoramiento de toda la humanidad. Él establecerá una poderosa armada angelical con espadas para protegerlos. En esos días, Él llamará a aquellos hijos sus omegas. En el tiempo perfecto del cielo, nuestra era dorada. Ellos se refieren al anticristo como el Padre con una armada angelical que vendrá desde el cielo. Ellos hablan de paz. Su agenda de paz y prosperidad suena muy lindo, hasta que te des cuenta que estarás vendiendo tu alma al diablo para ganarte unos cuantos billetes. Solo pasaremos de una agenda global a otra. No olvide que Satanás es el poder que mueve las cuerdas tras Nesará y tras los Illuminati. ¿Cuántos no serán engañados por Sananda cuando le vean por sí mismos y se den cuenta de que luce y suena justo como el Jesús de la Biblia? ¿Sabrán ellos que es un engaño? Nuestro verdadero Padre Celestial no vendrá con una multitud de ovnis para anunciar un nuevo programa económico mundial. La Biblia revela todo lo opuesto sobre la segunda venida de Cristo. La puedes leer en Apocalipsis capítulo 19. Jesucristo no vendrá en un ovni. Él viene montando un caballo blanco, y le siguen los ejércitos del cielo, vestidos con vestiduras blancas, y montando caballos. No alienígenas en ovnis. No se necesitará un anuncio desde una estación espacial para conseguir la atención del mundo. El mundo verá una enorme procesión desde los cielos mientras él lentamente desciende a la tierra. Él arribará en el Monte de los Olivos en Jerusalén, y destruirá las armadas reunidas para la gran batalla de Armagedón. No sea engañado por el impostor que viene impersonificando a Jesús. Él no es el verdadero Mesías. Cristo no viene a traer paz y prosperidad al mundo. Él viene a juzgar y a destruirlo. El falso Mesías viene a declarar paz. No le creas, él no causará más que guerra, muerte y destrucción. De hecho, el falso Mesías vendrá en contra de los verdaderos creyentes. Este falso Mesías es Satanás encarnado en un hombre. Él comenzará un proceso de limpieza y eliminará a todos los que se interpongan en su camino e implementará el nuevo programa económico para engañar a los ingenuos a que acepten el chip o la marca de lealtad. Él mismo desea ser adorado como Dios, y causará que familiares se levanten unos contra otros, para que traicionen a aquellos que creen en el verdadero Hijo de Dios, aun hasta la muerte. Los verdaderos fieles de Dios serán perseguidos en todo el mundo, y asesinados por su fe aun por aquellos que proclaman ser cristianos. En resumen, Nesará será la plataforma política del anticristo. Cuando él arribe a la tierra, esta será probablemente la primera cosa que implemente para estafar y engañar con riquezas y prosperidad a un avaricioso e ingenuo mundo. Oh, qué mejor manera de conseguir que 6 billones de personas se pongan el chip con la promesa de $1 millón sobre sus cabezas, y no más cuentas por pagar, así como la eliminación de sus deudas. Y si eso no te emociona, no tendrás muchas opciones porque, sin el chip, o la marca, no podrás poner gasolina a tu carro, no podrás cambiar tu cheque de trabajo, ni podrás comprar comida. Te encontrarás atrapado entre obtener el chip y unirte al sistema, o simplemente morir. La única exoneración religiosa será en la guillotina. Preferible morir sosteniendo tu fe en el Dios Todopoderoso que pasar la eternidad en el infierno. Porque si te unes al sistema, automáticamente le entregas tu alma a Lucifer. Este sistema no durará mucho, y los juicios por parte de Dios enviarán a este mundo a la destrucción, y todo el dinero del mundo no te servirá para comprar comida que no existirá, ni te salvará de los desastres naturales que no puedes controlar. Dios va a destruir este mundo y ninguna cantidad de dinero o riqueza te salvará de esto. Mejor morir como mártir que ser esclavo de Satanás, y luego ser lanzado al infierno por darle la espalda a Dios.